Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Los saluda una vez más hermano Ramón, acá de la casa de oración de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador. Gracias a Dios, como todos los domingos, le agradecemos a Dios que se nos permite enviar este video con la palabra del Señor a todos mis hermanos de la fe, hermanos de allá del anexo de la Perlita, que Dios los bendiga, los saludo en el amor de Cristo, hace tanto que los veo. También a los hermanos de Villasala, a su encargado, el hermano López, y a todos los hermanos de Parque Lavín. Que Dios los bendiga de esta casa de oración y que sigan firmes en la fe, que se mantengan firmes, que si Dios quiere, dentro de no muchos días, bueno, si Dios lo permite, estaremos reuniéndonos como iglesia otra vez. Amén. Le doy gracias a Dios porque no estábamos equivocados cuando desistimos de abrir la casa de oración, y yo se lo expliqué muchas veces de que los protocolos no nos favorecían, y para no poner en riesgo a nadie, ni poner en riesgo a ningún hermano, ni a ningún alma, decidimos no abrir la casa de oración. Muchos se aventuraron a abrir la casa de oración y hoy las pautas nos dan la razón de que se ha cortado todo. Gloria al nombre del Señor, porque las leyes terrenales las puso el Señor para que nosotros las respetemos, y el apóstol Pablo nos escribe a los cristianos en la carta a Tito, en el capítulo 3, y nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 14, que aprendan también a hacer los nuestros, dice que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y bueno, y eso es lo que la iglesia trató de hacer: acogerse a la palabra, someterse a la voluntad, a la doctrina que se nos dejó, y así caminar, no ignorando la doctrina, la enseñanza de Cristo, ni mucho menos. Y muchos se aventuraron y fuimos criticados, y algunos hermanos se fueron de la iglesia porque no abríamos el templo. Pero estaba en nosotros cuidar la grey, y está en nosotros cuidar el rebaño y cuidar la grey, y no poner en riesgo a ningún hermano y a ninguna hermana. A los que se fueron, si me pueden ver, aunque algunos ya cortaron, no quieren saber nada, cortaron con los audios y todo, pero que se cuiden, que no se congreguen, que hagan caso a la palabra de Dios. Ya vendrán tiempos, si Dios quiere, donde te vas a poder congregar. Y si alguno te está instando a congregarte, te está poniendo en peligro a ti y a tu familia. Y la realidad te lo dice. La realidad te lo está diciendo. Así que te saludo, hermano, con la paz del Señor. Y quiero decirle que todavía ejerzo el pastorado, y cualquier hermano de la grey me puede consultar sobre estos temas, que yo estoy dispuesto a contestar. Gloria a Dios. No voy a poner en riesgo a los hermanos por nada ni por nadie, así que vamos a someternos a Dios y a las autoridades, como está escrito. Porque un buen cristiano hace eso. Un buen cristiano tiene que ser luz en esta sociedad de oscuridad, en esta sociedad llena de pecado, llena de maldad. Dice la palabra que tenemos que brillar como luz del mundo. Por eso en esta hora damos gracias a Dios, y que Dios nos ayude, y seguiremos orando por los gobernantes como se nos manda. Seguiremos orando por el gobierno de turno de la provincia, por el gobierno de la nación, por el gobierno de nuestra ciudad también, porque así nos enseñó el Señor, así nos enseñó la Escritura. Por eso damos gracias a Dios y bendecimos a todos los hermanos. Gracias a Dios por todos los que mandan petición de oración, estamos en ello. Se reciben todas las llamadas, todas las peticiones, y te ponemos bajo la cobertura de Dios a través de la oración. Invitamos a la grey a no dejar la oración en el horario que siempre repetimos, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. En ese horario estamos en oración, así que todos los días. Así que te animamos a unirte a nosotros. Y bueno, también la ayuda está llegando. El hospital de Moreno estuvo cerrado y no se pudo ingresar, pero bien, está todo preparado para poder llevar lo que los hermanos acercan. Y también no se ha dejado de ayudar a los comedores. Con lo que llega, eso se reparte. Que Dios te bendiga, te aliento en el amor de Cristo, sigue firme en la fe,
yo soy el más ansioso para abrir la casa de oración y ni bien haya la posibilidad, de acuerdo a las autoridades, seré el primero en hacerlo. También hemos dejado el trabajo en estos días de los sábados, porque bueno, así las autoridades están pidiendo que nosotros no nos juntemos, no nos reunamos, y bueno, vamos a hacer caso, vamos a colaborar en ese aspecto para que los contagios no se expandan tan rápido. Como iglesia tenemos que dar luz y seguir firme adelante, ayudando en todo, como dice la palabra de Dios en Tito. Así que oramos a Dios. Padre, gracias por todos los hermanos y hermanas, por todos los que tienen acceso a este video, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios los proteja, que el Señor derrame su gracia sobre tu vida y sana a los enfermos y libere a los cautivos de todo lo malo, de todo lo impuro y de todo lo deshonesto. Guárdanos, oh Dios, de todo lo malo, cúbrenos con tu poder divino y santo, derrama de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Bendice a los hermanos que colaboran, a los que nos apoyan en la oración para que poder hacer este video en el nombre de Jesús. Queremos bendecir a todos los que oigan y vean este video en el nombre de Jesús, saber que hay un Cristo que los ama. Recuerden que hay un Cristo que murió por ustedes, que les dio vida y vida en abundancia. Hay una esperanza y se llama Jesús, la única esperanza de esta tierra, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si no aceptaste a Cristo, abre tu corazón hoy y recibe a Jesús como tu Salvador. Si te apartaste, vuélvete ya a Cristo el Señor, en el nombre de Jesús. No dejes pasar un segundo, porque los días son malos y se van a agravar cada día más. Por eso la única esperanza es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Nos unimos a los pastores que con respeto honran a Dios predicando la verdad. Nos unimos en oración a esos siervos y siervas en el santo amor de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre y gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Y no vamos a ceder, no hemos cedido ni lo vamos a hacer ahora, ni mucho menos, en hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si alguno se quiere retirar de la obra, que vaya, pero no vamos a poner en riesgo a ningún hermano y a ninguna hermana, sabiendo que la peste es real y está matando y destruye. Y si no, mire a su alrededor, vea las noticias. Si no, fíjese en su ciudad, vaya y dé una vuelta por el hospital de Moreno y se va a dar cuenta. ¿Qué quiere hacer usted congregándose? ¿Qué quiere inventar usted desobedeciendo a Dios y a las autoridades? ¿Qué quiere hacer? Gloria a Dios. Si usted es espiritual, usted no es huérfano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted puede orar y preguntarle al Espíritu Santo si usted puede ir a congregarse hoy. Deje de andar moviéndose por la carne. Deje de andar moviéndose por los deseos carnales. La gloria sea para Dios. Deje de que la usen o lo usen esos supuestos pastores aventureros, le digo yo, que abren las iglesias. ¿No ve que están usando y se están aprovechando de su supuesta desesperación? Porque si usted fuera cristiana convertida, un cristiano convertido, sabría que donde está usted está el Señor y no tendría necesidad de andar mendigando una palabra por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hemos dejado de enviarle a usted los audios y los videos para que usted reciba la bendición. Así que si lo hace, porque usted se está moviendo en la carne. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Vamos a compartir palabra del Señor. Esto no es un juego, esto se trata de la salvación y la vida eterna. No estamos jugando al evangelio, a la evangélica, al evangélico. Gloria al nombre del Señor. En la carta de los Romanos, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, muertos al pecado. Muchos cristianos se resisten a morir. Quieren ser cristianos, pero seguir en la vieja vida. Y no se puede. Para ser un cristiano hay que morir primero. Morir a la vieja vida. Como dice la escritura del apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿escuchó? Las cosas viejas que usted acostumbraba en el mundo, esas pasaron. Si está en Cristo. Ahora, si usted no está en Cristo, bueno, haga lo que quiera. Sea un camaleón, ande como a usted se le da la gana. Pero si usted dice que es una cristiana y aspira a ir al cielo, debe andar como él anduvo. Y debe despojarse del viejo hombre y debe despojarse de la vieja mujer.
Gloria a Dios. Entonces, dice la carta a los Romanos capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Usted no tiene que ir al baúl de los recuerdos y sacar los atuendos de la vieja mujer, del viejo hombre y andar en la vieja vida. No, dice que si usted es un cristiano, tiene que andar en la nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche esto, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado o a los deseos de la carne. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si te muere para el mundo, es justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Gloria al nombre de Cristo. Dele gracias a Dios en esta hora. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, en el cuerpo, no reine. ¿Escuchó bien? No reine, pues, el cuerpo, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su deseo. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y la carne te va a tirar para el mundo, te va a querer arrastrar para el mundo. Esa vida que dejaste y no tenés que ceder, no tenés que permitirle, porque ahora hay alguien que reina en tu vida, alguien más fuerte, alguien más poderoso. La presencia del poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora no puede ser presentado al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria al nombre del Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y muchos cristianos están engañados, creen que van a ir al cielo. Ellos creen que ya está listo, que bueno, que sí está todo bien. No hay problema. No. Tiene que haber un cambio radical. La Biblia lo explica clarito. El apóstol Pablo dice, cuerpo, alma y espíritu guardado irreprensible para Dios. Todo nuestro ser debe ser santificado para Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario estar atento a la palabra del Señor. En San Juan capítulo 12, verso 24, el Señor dice, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros, una vez que venimos a Cristo, tenemos que morir para el mundo, tenemos que morir para los deseos de la carne y andar en novedad de vida. Por eso dice la palabra de Dios, que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Ya los que te conocían, como la vieja mujer, como el viejo hombre, ya no te van a ver así, van a ver un nuevo hombre, según la voluntad de Dios, van a ver una nueva mujer, conforme a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Entonces, estamos muertos al pecado para vivir en Cristo. O sea, ya tuvimos en el pecado muchos años, fuimos esclavos del pecado. Ahora
vivimos para Cristo. Tenemos que vivir para el Señor. Pero ¿cómo hacemos? No como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Porque si morimos con Él, vamos a reinar con Él. Ahora, si no morimos, jamás vas a reinar con Cristo. Lo dice la Escritura. ¿Entienden? Entonces hay mucha confusión, están mucho confundidos. Gloria a Dios. Porque los pastores no te lo quieren decir para que vos no te vayas de la iglesia. Para que vos te quedes ofrendando, diezmando. Entonces no te dicen nada, te mantienen contento, ¿viste? Te mantienen contenta, te dicen que vas a trabajar acá, que te van a dar un puestito en la iglesia allá. Y ahí vos andas chocha. Gloria a Dios, no ocurre acá, ni va a pasar. Usted el reino de los cielos se lo tiene que ganar, con obediencia, con respeto a Dios, con honrar a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es lógica, la respuesta es tajante. En el versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque muchos cristianos son como, y lo dice la Escritura, son como la puerca recién lavada. Una vez que el Señor los saca del barro, los limpia, los lava, usted agarra una puerca, una chancha, un cerdo, un porcino, como le quiera llamar, y lo saca del barro podrido, lo baña, lo perfuma. Y una vez que está bien limpito, usted lo suelta y la puerca vuelve al cieno, vuelve al barro. Así muchos cristianos que fueron limpiados por Cristo, que fueron sanados, que fueron bendecidos, que fueron prosperados, una vez que se sienten bien, vuelven a la mugre, vuelven al barro podrido. O son como el perro, dice el Señor. El perro cuando se siente mal, introduce en su garganta cualquier cosa que le haga, que le produzca arcada. Y una vez que eso ocurre, él vomita lo que le estaba haciendo mal, lo devuelve. Pero el perro se va y una vez que se siente bien, que se le fue el malestar, vuelve y toma otra vez su propio vómito. Y así muchas mujeres que se creen cristianas, muchos hombres que se creen cristianos, están volviendo a tomar su propio vómito. Y esta pandemia les ha venido de perilla porque creen que nadie los ve, que nadie las ve, pero hay un Dios que te ve, porque Dios no puede ser burlado. Y no vas a entrar al reino de los cielos, a menos que te mires en el espejo, que la palabra de Dios te corrija y te adorne conforme a la Escritura, para que Dios te admita como coheredero con Cristo del reino de los cielos. No cualquiera va a entrar, no todo el que me dice Señor, Señor, no el que me diga yo canté en la iglesia, yo toqué la guitarrita en la iglesia, yo prediqué en la iglesia, yo profeticé en la iglesia. No, todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Y la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. No le gustó. Entonces, los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? El pecado, hermano, es el principio de la muerte. El pecado no es vida, es muerte. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, en la unión con Cristo, que venció la muerte muriendo, hemos muerto a la muerte también. Ya la muerte no se va a enseñorear más de nosotros. Tanto como el pecado, para vivir fuera del pecado que nos esclavizaba. Cuando vos no tenías a Cristo, eras una esclava del pecado. Eras un esclavo del pecado, te dominaba, te gobernaba. Morir al pecado, hermano, cuando uno muere al pecado, gloria a Dios, con Cristo que murió y resucitar a la vida nueva, con el Cristo que resucitó, es cierto que el bautismo de agua es solamente un símbolo. Es un símbolo que
acompañado de una confesión pública que hacemos, acepto a Cristo como mi Salvador y después me bautizo. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Gloria a Dios. Pero no es un medio de regeneración. No es que vos te bautizás y te regenerás por la obediencia. Gloria a Dios. El bautismo de agua por inmersión debe mostrar lo que ocurre en la vida espiritual. Que vos te sumergís en el agua, desaparecés, morís y salís del agua y renacés. Gloria a Dios. Eso tiene que ser trasladado a la vida diaria, a la vida espiritual. Cada día hacer morir lo terrenal en nosotros. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No querer imitar al mundo. Usted ve las cristianas, todas pintadas. ¿Sabe quién se pintaba? Jezabel se pintaba para seducir a los siervos de Dios. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto y le dijo, no quiero pinturas. Porque los egipcios eran expertos en las pinturitas. Hasta los hombres se maquillaban. Usted puede ver la historia de hombres maquillados en Egipto. Entonces el Señor le dijo que no, que su pueblo debía ser un pueblo santo para Dios, santificarse para Dios. Entonces cuando uno está en Cristo y tiene la presencia de Dios en su vida, por la obediencia a Dios y está agradando a Dios, usted se va a ver rejuvenecido. Usted se va a ver bendecida, fortalecida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios, el bautismo debe acompañar lo que pasa en la vida espiritual. Gloria a Dios. Al pasar del pecado a la gracia, al pasar de la muerte a la vida en Cristo, la entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo. En el capítulo 6, versículo 3 de Romanos, nos dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Allí al entrar en el agua y sumergirnos en el agua, simbolizamos la muerte. La inmersión en el agua es una sepultura. Versículo 4. Porque somos ¿qué? Sepultados. Cuando usted sepulta a una persona, no la ve mal, la tapa. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué paso por las aguas? ¿Para qué me sumerjo bajo las aguas? ¿Para qué? Para muerte con Él. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios, es para decir gloria a Dios. ¿Va entendiendo? Entonces usted no puede engañarse, debe dejar de engañarse a sí mismo y no puede andar engañando a la gente. Porque la gente que la ve 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas diarias, o a veces menos, o 2 veces por semana, usted la puede confundir que es una cristiana verdadera, que es un cristiano verdadero. Pero no lo puede engañar a Dios, que Dios lo vea a usted las 24 horas de todos los días. Porque Dios es omnipresente. Entonces usted engaña a la gente en apariencia. Ay, mira la cristiana, mira que es un cristiano. Pero las otras horas que esa persona no le ve a usted, usted hace otras cosas que no debe hacer. Y usted piensa que brincando a la iglesia va a corregir el asunto. No. Porque Dios está en todas partes, es omnipresente. Entonces, así también nosotros andemos, dice el apóstol Pablo, en vida nueva. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. La sepultura, hermano, la sepultura pone el sello sobre la muerte. Así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual la antigua vida termina. Usted se bautiza y renuncia a la vieja vida. Pero muchas cristianas la han vuelto a buscar. Muchos cristianos han vuelto a buscar al viejo hombre, a la vieja vida. Han vuelto a las andadas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, este entierro simbólico por el cual la antigua vida termina, para dar lugar
nueva vida en Cristo. Al emerger del agua y salir, se simboliza claramente la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Así dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Es como un paso a través del Mar Rojo cuando, gloria a Dios, de la sangre de Cristo, de Egipto, de la servidumbre del pecado, pasamos así a un largo peregrinaje por la vida. O sea, ellos salieron de la esclavitud, pasaron por el Mar Rojo y peregrinaron hasta la tierra prometida. Nosotros pasamos por la sangre de Cristo y ahora tenemos que, gloria a Dios, un peregrinar hasta que Dios nos llame a su presencia. Y en ese peregrinar tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos un peregrinaje por la vida antes de entrar, no en la tierra prometida como entraron los hebreos, sino en la tierra celestial. Usted tiene que ser transformada y transformado para entrar en la tierra prometida. Al pasar del antiguo lugar al nuevo lugar, que es en Cristo, hemos sido transformados. ¿Escuchó? Usted no puede andar como andaba antes, como la vieja mujer, como el viejo hombre. Gloria a Dios. Y se lo voy a leer en el capítulo 6 de Romanos, versículo 5. Porque si fuimos, escuche bien, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Cuando el Señor resucitó, no resucitó ese hombre que tenía la corona de espinas, no resucitó el hombre con los escupitajos en el rostro, no resucitó el hombre con la barba arrancada a tirones, no resucitó así, resucitó en algo maravilloso, algo resplandeciente. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros, una transformación debe ocurrir en nosotros cuando pasamos del viejo régimen al nuevo régimen en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Debe haber una transformación, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuche bien, que nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestra vieja mujer fue crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. ¿Escuchó? Ahí está escrito, sea destruido. Usted que reniega de la sana doctrina no va a entrar en el reino de los cielos a menos que pase por este tema y lo entienda, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios no te rescató de la inmundicia y no te limpió, no te santificó para que vuelvas a servir al pecado, para decirle al diablo, mira, acá la tienes linda otra vez, destrúyela de nuevo, acá está bien armadito, destrúyelo de nuevo. No, Él lo hizo y pagó el precio de tu salvación y pagó el precio de tu bienestar para que vos le rindas culto a Él, lo adores a Él, le sirvas a Él y lo honres solamente a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchos se van a llevar una gran sorpresa. Creen que son cristianos, quieren venir a servir. Vos que dejaste a tu mujer y andás manoseando mujeres ajenas y querés venir al púlpito y querés servir en el púlpito. Vos que le hacés brujería a tu marido. Vos que pensás que Dios no se da cuenta de lo que le estás haciendo a tu esposa. Por eso no me querés escuchar y por eso brincás de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Que no has agarrado un día la Biblia desde que está la pandemia. Que has tomado el celular para cualquier cosa. Te pasás 24 horas con el celular, pero menos para escuchar una reflexión bíblica. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este paso se verifica en el cristiano y queda simbolizado en el bautismo del agua. Y nuestra unión con Cristo es vital y dinámica, porque como injertados, como plantados, como dice el versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte. Gloria a Dios. Como Cristo llevó nuestros pecados al madero. ¿Escuchó? Cristo llevó, ¿sabe que cargó Cristo tus pecados y los llevó a dónde? Al madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dios te bendiga en esta mañana. Que el Espíritu de Dios te quite el velo. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Dios es bueno. Dice, quien llevó, el mismo que llevó nuestros pecados. ¿Dónde los llevó? En su cuerpo. ¿A dónde los llevó? Sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos al pecado, escuche bien, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanado. Entonces no podemos ser tan ingratos y volver al mundo, volver a la vieja mujer, volver al viejo hombre. Sabemos que el Señor cargó nuestros pecados y los llevó a la cruz. No podés ser tan desagradecida, no podés ser tan desagradecido a saber que tu Señor hizo esto. La gloria sea para el Señor. El bautismo del creyente simboliza que unido a Cristo, muere con Él a los pecados para resucitar después también con Él a una vida eterna. ¿De qué te sirve que te andes pavoneando por ahí diciendo, yo ya estoy bautizada, yo ya estoy bautizado? ¿Para qué te bautizaste? ¿Para ir otra vez al mundo? ¿A revolcarte en el pecado, en la inmundicia? Se supone, y dice la Escritura, que uno se bautiza para dejar el mundo y seguir a Cristo, honrar a Cristo y servir a Cristo. No como uno quiere, sino como Él quiere. Gloria al nombre del Señor. Para resucitar después también con Él a una vida eterna. Si fuimos plantados juntamente con Él, como dice la palabra de Dios aquí, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, porque así como morimos para el mundo, así también vamos a resucitar para vida eterna. Esto es maravilloso. Ahora, si usted no quiere morir, ¿cómo va a resucitar? Primero, para resucitar tienes que morir primero. Y si usted no muere, no va a resucitar para vida eterna. No estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte, amén, a las cosas del mundo. ¿Por qué cree que el mismo apóstol Pablo que nos escribe dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Alabado sea Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El bautismo de agua, por el sumergirse en el agua para emerger, es una semejanza de la muerte y de la resurrección que con Cristo se manifiesta en nosotros, en la vida espiritual. Si nuestro viejo hombre, nuestro anterior estado espiritual, ha muerto con Cristo. Acuérdense antes de venir a Cristo, cómo era su vida, cómo estaba. Vivía borracho, borracha, drogada, drogado, diciendo malas palabras, insultando al marido, insultando a la esposa, malgastando el poco dinero que podía ganar, descuidando a su esposa, descuidando a su esposo, descuidando a sus hijos, descuidando a sus padres, viviendo de una manera calamitosa. Y Dios hoy te ha enseñado a cuidar a tu esposo, a honrarlo, a respetarlo, a no insultarlo, a no decirle malas palabras. Ha enseñado a honrar a tu esposa, a respetarla, a honrarla, a honrar a tus padres, a honrar a tus hijos. Esos son los atributos de una mujer, de un hombre que ha renunciado a la vida, que ha muerto a la vieja vida y ahora vive para Cristo. Un día me tocó visitar un hospital, una clínica, y en la puerta de la clínica estaba una mujer llorando. Y muchas veces la gente cree que los pastores son como los curas que van a darle extrema unción, que se vaya como pueda. Pero nosotros somos mensajeros de vida. Entonces esta mujer me dice, le habían dado pocas horas de vida al marido. Y me dice, pastor, quiero que me lo salve, vaya y cúremelo, me dice. Digo, señora, yo no puedo curar a nadie.
Cristo es el que sana, el que salva. Crea en Jesús y algo va a pasar. Entonces ella me dice, quiero que mi esposo vuelva a mi casa. No me importa si entra con los pies sucios en la casa. No me importa si se sienta con la ropa de trabajo en el sillón. Lo que quiero es que vuelva a casa. No me importa si deja la taza sucia en la cocina. No me importa si deja la ropa sucia tirada en el baño. Lo que yo quiero es que vuelva. Se ve que maltrataba al marido porque dejaba la taza en la cocina, porque entraba con la ropa de trabajo y se sentaba en el sillón, porque dejaba la ropa sucia tirada en el baño, que ella lo maltrataba. Y ahí estaba reconociendo, no le voy a insultar más, no le voy a retar más, no le voy a decir más nada, pero quiero que esté en mi casa, quiero que vuelva, no quiero que se me muera. Ah, ahí te vas a dar cuenta, vos que insultás y maltratás a tu esposo, vos que insultás y maltratás a tu esposa, te vas a dar cuenta cuando te falte. Recuerdo que entré a la sala de terapia intensiva y veo un hombre allí, me acerqué y le hablé de Cristo. Y él me dijo que era cristiano, como todos, muchos dicen que soy cristiano. Pero yo no me confié y lo entregué a Cristo. Cuando lo entregué a Cristo, algo pasó allí rápidamente, porque no se puede estar mucho en terapia intensiva, en esos tiempos se podía entrar, te ponían todo un atuendo ahí, te vestían, te envolvían, parecías una momia, entrabas allí, ¿no? Por las infecciones. Y me dieron 5 minutos y bueno, cuando termino de hablarle de Cristo y de entregarlo a Cristo, me voy a venir, doy media vuelta para salir y me vuelve a llamar y me dice, ¿quién está ahí afuera? Le digo, están sus hijos, está su esposa. Y me dice, ¿no me haces un favor? Le digo, sí, el que pueda. Dice, decirle que me traigan algo de comer, porque no sé cuánto hace que estoy acá y no me dieron de comer. Cuando yo salgo, que se me sacan todo eso, los médicos, la enfermera, agarro el pasillo y voy llegando a donde está la mujer, todos los hijos llorando, la mujer llorando. Me dice, ¿cómo está mi esposo? ¿Qué pasó? Le digo, ya aceptó a Cristo. ¿Y cómo lo vio? Le digo, está bien, no le duele nada. Ah, me dijo que le lleven comida, que quiere comer. Y se largaron todas a llorar y el hombre salió sano de aquella clínica. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Un Cristo de poder, un Cristo de gracia. Pero es lo único que te pide, que dejes la vieja vida. Esta mujer maltrataba a su marido. Mira, tu marido sale a trabajar todos los días, un día no va a volver. Alguien va a tocar la puerta y va a decir, su esposo tuvo un accidente, su esposo le pasó esto, ¿y qué vas a hacer? Un día tu esposa se va a ir y vas a volver a casa. Y ya no vas a tener los calzoncillos lavados, ni la cama tendida, y te vas a dar cuenta cuánto valía tu esposa, vos que la maltratabas, vos que maltratás a tu marido. Dígale a la gente que me oye, varón. O mamá masuka la yo solo manai. Cheta kata kotari vasika me masolai. Yo le mayo sakavia. Ay si manayo solo valquino. Epa basikava. O mayo sini me quina la yo salavan. Así tú has oído lo O que mi maquio manayo siervo solo predica, vasiri me quina. dice el Señor. Mayo soka vaya sita la yo. En estos tiempos, dice el Señor, O mamá sini. que estoy pasando, dice el Si la yo Señor, solo me quema hay. mi mano poderosa y mi látigo por toda la O humanidad. que así calayo. Muchos han perecido, dice el Yo Señor. baja te la Porque yo así me ha placido, dice el Señor. Mamá le cae sur cae. De hecho, dice el Señor, A la yo sala bajesa. he limpiado el trigo Sí, me y dio. aún lo seguiré haciendo. Mamá que mala yo Porque sala bajesa. la humanidad entera Mira aquí mamá yo. está en pecado. O quizá la batur. La humanidad entera Nada más sí te la vas. me hace llorar, dice el Mamá yo Señor, soma aquí porque me más. duele Oh, yo sé que se que pierdan en los pecados, Mamá catale. en deleites Oh, María y en sala. cosas que a mí no me agradan. Oh, shalai. Por eso a ti te digo, varón, Oh, baja. a ti te digo, Sí, mujer, mala que ves. sé obediente Oh, aquí, a mala, la yo palabra que está Oh, escrita. vas a la Sé bajesa. obediente a todo lo que Oh, está María escrito. serve que yo más. Porque así tendrás larga vida en este mundo y tendrás vida eterna. Por eso ama a tu esposo. Oh, vas a la bajesa. Ama a tu esposa. Ay, yo saco. Hónralo. Aleluya. Respétalo. Sí, camayo. Porque pronto vengo por mi iglesia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dele gloria al que vive. Te alabamos, Señor.
Nos gozamos en tu presencia, Padre Santo. No somos dignos de ti, Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Oh, santo es el Señor. Precioso Jesús. Grande y poderoso es Jehová. Oh, mi Señor, el Rey y Señor en los cielos y en la tierra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en la carta de Romanos 6:5, gloria a Dios, que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ha sido crucificado juntamente con Él y por tanto, allí quedó clavado y quedó anulado legalmente. Gloria a Dios el pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Escuchó? El viejo hombre fue crucificado. La vieja mujer fue crucificada juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al nombre del Señor. No sirvamos más al pecado. Escrito está. Entonces, hermano, el temor a Dios y el respeto a Dios es fundamental. Ahora, conocedores de esto, sabiendo esto, ¿qué dice el apóstol en el versículo 11? Escuche bien. Así que vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, tenemos que adoptarnos la vida nueva en Cristo Jesús. El cuerpo del pecado, el viejo yo, pecador, heredero desde Adán, llamado así porque en el cuerpo de nuestras personas, así fue llamado, léalo, está en Romanos capítulo 12, verso 1, gloria a Dios, maravillosa la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, gloria a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos santificarlo para el Señor nuestro Dios. Al ser abolido legalmente, despojado de su señorío el pecado, crucificado, ya no tiene poder legal para imponernos a su servidumbre. Ya Jesús lo venció en la cruz y el pecado, si fuimos crucificados con Él, el pecado quedó crucificado allí y ya no tiene poder legal sobre nosotros. Gloria a Dios. Crucificado ya no tiene poder legal para imponernos a su servidumbre. A fin de cuentas, era un servir al diablo, porque, gloria a Dios, nosotros cedíamos ante las tentaciones y servíamos al diablo, pero ahora ya no le servimos más, gloria a Dios, le servimos a Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dios lo bendiga en esta hora de gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos, gloria a Dios, participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria a Dios, porque el pecado es muerte. Entonces vos servís al pecado, estás sirviendo a la muerte, te estás condenando. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Tú eres un esclavo del pecado y servías al diablo. Ahora Cristo crucificó tu pecado con Él y ya no, el pecado no tiene legalmente nada sobre ti para que le sirvas. Ahora tú le puedes decir no, gracias al poder y a la gracia de Dios. No hay que servir al maligno, que ya fue vencido, ni obedecer al enemigo caído. Si hemos muerto al pecado, como dice la carta de los Romanos capítulo 6, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú mueres para vivir en Cristo y ya el pecado no tiene
ningún poder legal sobre ti. Dale gloria al Señor. Estamos justificados del pecado, pues la sentencia de muerte que el pecado trae ya no tiene que ejecutarse, pues la persona ha muerto y el muerto ya ha pagado la deuda del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¡Qué maravilla! Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya se pagó, tú ya no debes nada, eres libre, no puedes volver al pecado. Debes andar en vida nueva, como luminares del mundo. Gloria al Señor, diferente, distinto a los demás. Gloria al nombre del Señor. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, así, renovando su vida para la gloria de Dios. No se olvide que por los frutos los van a conocer. El árbol se conoce por los frutos. Seguimos. Gloria a Dios. Ahora bien, esta muerte al pecado se ha consumado. En el capítulo 6, verso 8, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si nosotros morimos a la vieja vida, vamos a vivir con Cristo para siempre jamás. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo son dos hechos de una vez por todas. Resucitó de los muertos para no volver a morir más. Capítulo 6, verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Por lo que la muerte ha perdido para siempre su señorío sobre él. Versículo 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, si usted fue rescatado de la muerte, ¿para quién tiene que vivir ahora? Tiene que vivir para Cristo. Tiene que vivir para Cristo. Esa es la enseñanza que Dios nos dejó. Ahora, en el versículo, para entender este versículo, es preciso leer el versículo 9, que nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Entonces, si morimos para el mundo, para vivir para Cristo, ya no tiene poder sobre nosotros. La gloria sea para Dios. La muerte de Cristo en el Calvario fue una victoria sobre el pecado, sobre la culpa y sobre el poder del pecado. Gloria a Cristo Jesús. Pero no se puede olvidar que fue crucificado en el madero y que ahí fue cargando tus pecados y mis pecados. Él fue al madero cargando nuestros pecados. No podemos ser tan ingratos de darle la espalda a Cristo ahora. ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está la gratitud de tener nuestros nombres anotados en el libro de la vida? De estar sanos ahora que tenemos a Cristo, de tener un hogar ahora que tenemos a Cristo, de que tenemos una casa ahora que tenemos a Cristo. ¿Por qué somos tan ingratos, tan desagradecidos? ¿Por qué no agradecerle y servirle ahora como a Él le agrada? Tenemos un hogar, tienes un esposo, una esposa, hijos, padre, madre. ¿Por qué te vuelves al mundo, a la inmundicia, a revolcarte en la basura? Y no honras a aquel que subió al madero cargando tus pecados. Segunda de Corintios 5:21. Oh Señor, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Para que nosotros fuésemos, la gloria sea para Cristo el Señor nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios y honrarlo al Señor. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la bendición de leer la palabra de Dios, tenemos que ser más que agradecidos al Señor nuestro Dios. Ya estaba profetizado en el libro de Isaías
en el capítulo 53 del profeta Isaías. Ya se avisaba lo que Dios iba a hacer por nosotros. Capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tanta ingratitud para con Dios? Si él lo único que hizo fue tomar tu pecado, tomar mi pecado y llevarlo al madero. Y hoy con tanta frescura vemos que las cristianas, entre comillas, y los cristianos, entre comillas, le dan la espalda al Señor y se van a revolcar en la inmundicia del mundo. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Gracias a Dios por su infinita misericordia. Gloria a Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos. Estabas muerto en tu pecado, estabas muerto en tu pecado. Pero gracias al sacrificio de él, ahora vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Por unas horas, hermano, por unas horas, pareció que el pecado se enseñoreaba de Cristo. Parecía que el pecado había vencido. Dice Mateo 27, gloria a Dios, que hasta pareció que el Señor, el Padre, había cortado la comunión con él. Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, cuando estaba por pagar el precio por mi pecado y los tuyos, mujer, varón, Jesús, allí colgado en el madero, cargando tus pecados y los míos, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecía, pero al morir al pecado, llevaba como sustituto, gloria a Dios, que llevaba como sustituto nuestro, murió también allí. Gracias a Dios, gracias Jesús. ¿Cómo vas a poder agradecerle a Cristo lo que hizo por ti? ¿Haciendo qué? Lo mínimo que podemos hacer es escuchar su palabra y honrarlo y obedecerlo. Gloria al nombre de Dios. De manera que Él y todos los hombres, con Él hemos muerto al pecado. Segunda de Corintios 5:14. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Cordero de Dios que vive para siempre. ¿Qué dice la Escritura? Porque el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gloria al Señor. Al estar los cristianos unidos con Él, también hemos muerto al pecado. Si estamos unidos con Él. Ahora, cuando te separas de Cristo, volvés al pecado. No creas que estando en el pecado o satisfaciendo tus deseos carnales, estás con Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Al estar el cristiano unido con Él, también hemos muerto al pecado de una vez por todas, a fin de vivir en adelante, por siempre, para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Si tú sigues a Cristo, la muerte tampoco se va a enseñorear de ti. Porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Pero, ¿es que Cristo no vivía para Dios antes de morir? Claro que sí, es cierto. Pero como el estado anterior estaba condicionado por el pecado con el que cargó en nuestro lugar, y el pecado es la contradicción de lo que Dios es, pero al terminar con el pecado en su muerte,
Su vida de resucitado no está condicionada por nada ante Dios. Resumiendo, el apóstol exhorta a los cristianos a temer, a tomar en cuenta Romanos capítulo 6, verso 11. Así que nosotros, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos para Dios, porque el que nos dio vida es Dios. No podemos tomar la vida que Dios nos dio y entregarla al enemigo. No podemos tomar el cuerpo que Dios nos dio para que sea templo del Espíritu Santo y hacerlo una casa de pecado. No. Dios nos limpió con su sangre. No nos lavó con agua ni jabón. Nos lavó con su sangre preciosa, que tuvo que derramarla en la cruz, en dolor, en angustia, para limpiar nuestros pecados. No podemos ser tan ingratos y tan desagradecidos a Dios. Gloria a Cristo. El hecho de que están muertos al pecado, pero vivos para Dios, es tomar en cuenta, estar velando hasta el fin de que el pecado que ha sido derrotado legalmente en nuestro interior no vuelva a levantar cabeza para dominarnos ilegalmente, que es el sentido del versículo 11. Que no vuelva el pecado a tomar posesión nuestra, llenarnos de Dios, velar, leer la palabra, estar en oración. Si algún hermano no obedece a la doctrina, lo tenemos que tener por gentil y publicano. Si alguno no se sujeta a la sana palabra de Dios, bueno, nosotros no podemos seguir con ese hermano, no podemos seguir con esa hermana, que le gusta el mundo, que le gusta la coquetería, que le gusta imitar a las mujeres del espectáculo, como dicen por ahí. No podemos seguir. Tenemos que seguir a Cristo. La gloria sea para Dios. Santo sea. Para entender la palabra de Dios, Pablo nos habla de la situación legal del cristiano frente al pecado. El pecado ha sido destronado, ya no es Señor. Su dominio ha sido abolido. Al estar crucificado con Cristo, el cuerpo del pecado, nuestro cuerpo mortal, que sirve de eco al pecado, el pecado siempre va a andar rondando. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Todavía anida en nuestro interior. Lo dice Pablo en Romanos 5. Está en nuestro interior. Bendito sea. La gloria sea para Él. Y tenemos que estar velando. Gloria a Dios. No tenemos que dejar o descuidar nuestra vida. Por eso el apóstol exhorta a los cristianos en el versículo 12 y les dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su deseo. Porque ni bien te sientas bien, vas a querer volver a los deseos del mundo. Ni sientes bien, estás sano, te sientas sana, te sientas prosperada, prosperado, te sientas cómodo. El pecado que está en tu interior va a querer tomar dominio de nuevo. No se lo permitas. A los creyentes, a que no se dejen, lo exhorta el apóstol Pablo, a que los cristianos no se dejen dominar de hecho, sirviendo a los deseos carnales, con las malas inclinaciones que anidan en nuestro interior. Por eso es como que el diablo está tirando dardos, para tratar de despertar esos deseos malos que anidan en nosotros. Por eso tenemos que velar. Velar para que los dardos del maligno no hagan efecto en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Por ese pecado que anida en nosotros, con las malas inclinaciones que anidan en nuestro interior, por ese pecado que ha perdido su derecho sobre nosotros, una sencilla comparación, vamos a hacer una comparación. Supongamos que un general fue degradado, destituido de su cargo porque faltó a las normas militares. Bueno, desobedeció. Las reglas militares están para obedecer. Él las desobedeció y fue degradado. Puede dar órdenes a los soldados, pero no tiene derecho
a darlas, porque perdió, fue degradado. Entonces el pecado que estaba en mí fue derrotado. Y yo no lo tengo que obedecer. Ahora tengo que obedecer a aquel que tomó su lugar, que es Cristo Jesús. Cuando un general es desechado y fue degradado por no obedecer las normas militares, él puede dar orden, pero los soldados se pueden negar a obedecerlo porque ya fue degradado. Hay que obedecer al general que ponen en lugar de él. Y Cristo vino, entró en mi vida y tomó posesión de mi vida. Y Él es el Señor de señores en mí. Y a Él tengo que obedecer. No tengo que obedecer al otro que fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Tengo que obedecer al Rey de Reyes y al Señor de señores. Alabado sea Dios. Hay que obedecer al general que sustituye. De forma que obra mal el soldado que siga prestando obediencia y servicio al general que fue destituido, o sea, a Satanás. Ese cristiano que se somete de nuevo al pecado, a los deseos de la carne, que son enemistad contra Dios, y los deseos de la carne son amistad con el enemigo. Ese soldado está haciendo mal, ese cristiano está haciendo mal. No debe prestar servicio ni obediencia a aquel que fue derrotado en la cruz por Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 13, gloria al nombre del Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias, Señor. Lo mismo que dice, gloria a Dios, en Romanos 12:1. Gracias a... Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, no es de poca importancia el cuerpo. Ya le pertenecemos a Dios y tenemos que santificarnos para Dios. Gloria a Dios. Como vivo de entre los muertos, dice la Escritura, y vuestros miembros a Dios como arma de justicia. Los cristianos, como seres vivos arrancados de la muerte, deben entregarse a Dios y poner a su servicio a los miembros de su cuerpo como armas que se emplean de una manera santa. El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La razón por la cual el cristiano no debe dejarse dominar por el pecado y la muerte física, que es su necesaria consecuencia, reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Escuchó? El pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿quién? Hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Y más aún, desde Moisés hasta Cristo, pues la ley solo sirvió para que resultara más la pecaminosidad del pecado, para que se notara más el pecado y la pecaminosidad, y el pecado resaltara más. Lo dice la Escritura en el capítulo 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado se mostró tal cual era y lo que parecía bueno no era tan bueno. Por eso vino Cristo a rescatarnos del error, de la equivocación. Vino Cristo a mostrarnos y nos puso un camino angostito por el cual nosotros debemos andar todos los días, cargando la cruz de la obediencia, del respeto a Dios, del temor a Dios.
Gracias, Señor, Dios mío. Por eso, hermano, pero Cristo ha terminado con el régimen de la ley. ¿Para qué? Para introducirnos en la gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley que antes me gobernaba, que antes me dominaba, fue abolida, fue destruida por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, no el antiguo, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entonces nosotros, tiene que manifestar en nosotros ese cambio radical, ese cambio que produce la fe y la obediencia a la santísima palabra de Dios, a desechar de nosotros las cosas que a Dios no le agradan, gloria a Dios, y servirlo bajo la gracia en la que estamos hoy, gracias a Dios. Estar bajo la gracia es vivir con la paz y la confianza, es vivir con la dirección y el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede excusarse de debilidad ante la tentación, porque tenemos todo para vencer, y más que nada, sobre todas las cosas, la muerte de Cristo en el Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Él venció el pecado y venció la muerte. No tenemos excusa ante la tentación, ante la debilidad del pecado, pues están a su servicio, a nuestro servicio, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Entonces, aquel que resbala, aquel que es porque no obedeció a Dios. Es lo mismo que ir por una carretera y que el auto despiste, se rompa de vuelta. ¿Por qué? Porque el cartel decía máxima 60 y vos ibas a 120. Ibas por el camino, pero desobedeciendo las instrucciones. Tú puedes andar por el camino de Dios y decir que eres una cristiana, decir que eres un cristiano, y hasta te dicen hermana y hasta te dicen hermano. Pero ¿cómo vas por el camino? Si no vas de acuerdo a esta escritura, cuando venga el día malo, tú no te podrás sostener. Porque serás como el insensato que edificó la casa sobre la arena y tu ruina va a ser grande. Pero si eres prudente y cuando el cartel indica velocidad máxima 60 y vos vas a 60, entonces difícilmente te salgas del camino y llegues a tu destino. Cuando Dios te advierte estas cosas en la Escritura y tú las obedeces, serás un hombre prudente que edificó sobre la roca. Vendrán todo tipo de problemas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Pero tú vas a permanecer firme. Y nada te dañará, ni nada te tocará. Dios permite esta pandemia que pulule por todo el mundo. Está escrito, caerán a tu lado mil a tu diestra y a ti no te tocará. Siempre y cuando estés en obediencia a Dios. No sirve de nada orar, ayunar, conocer la Biblia si no vas a obedecer. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Quiero terminar con unos versículos en San Juan capítulo 12, versículo 24, que Dios te bendiga mucho. Dice la Biblia, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Si tú mueres para el mundo, vas a dar mucho fruto para Cristo. Capítulo 15 de San Juan, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto, y seáis así mi discípulo. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Por qué muchos hermanos oran y no reciben nada? ¿O parece que no son escuchados? Voy a leerle el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si tu fruto permanece, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué maravilla! San Lucas capítulo 6, y ya terminamos. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Capítulo 6, versículo 43. Gracias a Dios. Dios es bueno. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol, escuche bien, cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha ni higo de los espinos, ni de la zarza se vendime menos. O sea que pronto el mundo sabrá quién eres. Todos sabremos quién eres tú. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por los frutos que estás dando, por los frutos que vas a dar, varón, por los frutos que vas a dar, mujer. Mateo capítulo 7, versículo 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Maravilloso, mi Dios. Bendito sea mi Señor. Le doy la gloria a Dios. Dice en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 16. Por su fruto lo conoceréis, si acaso se recoge uva de espino o higo de abrojos. Así todo árbol que da buen fruto, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. O sea que si tú no te sujetas a la palabra de Dios y andas como dice, serás cortado. Un día te desecharán. Tal vez no aquí, sino en el cielo. Cuando te presentes y le digas, Señor, yo era profeta, yo era músico, era cantor, era predicador. Fuera de aquí, no los conozco, hacedores de maldad. Pero cuando te presentes, habiendo obedecido como la Escritura como está escrita, entonces tendrás entrada en el reino de los cielos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Que Dios te bendiga. Tu hermano Ramón te saluda este día de la casa de oración. Quiero decirle a los hermanos de la congregación que se abstengan de hacer reuniones. Si te invitan a algún culto por ahí, no vayas, porque no está permitido esto todavía. Cuando esto pase, quien te habla, si Dios lo permite, te va a informar y te va a avisar. Hasta tanto nos abstenemos de estas cosas. Vamos a dar lectura a las peticiones. Oración por Silvio Paiva, internado con COVID. Vamos a orar por Silvio para que esté bueno. Oración por Fernando Sánchez y su esposa, Jessica Soledad Vargas, tienen COVID, de La Pampa. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por esta familia de La Pampa. Que Dios los bendiga, los guarde. Estaremos en oración. Enfermo de COVID, Susana Vega está con oxígeno internada en Mendoza. Luis Peralta, vamos a orar por Susana, va a salir adelante. Ánimo, hermano, Dios los bendiga, de Mendoza. Por Cristina Quiroga, es diabética y está internada, está muy débil. Ánimo, Cristina, estaremos orando por ti ahora. Que Dios te bendiga, bendito sea el nombre del Señor. Camila Monteleone, ha dado a luz un bebé de 24 semanas, 6 meses, el bebé está en neo. Ánimo, Camila, que Dios le va a dar fuerza a tu niño, confía en Dios. Gloria a Dios, qué maravilla. Carla Freite, para que Dios restaure su matrimonio. Obedece la palabra, Carla, y tu matrimonio, amén, se va a hacer restaurar. Nahuel Barreto, te saludo, hermano, dice que me está viendo del trabajo, que Dios te bendiga mucho, Nahuel, a ti y a tu familia. Anabel Alzamora, da gracias a Dios por su papá, Oscar Alzamora, está sano, no hizo falta operar del corazón, hoy está aferrado al Señor. Gracias, Anabela, que Dios te bendiga, y a tu papá también, que fue sanado, amén. Permítamelo. Al papá, que la petición llegó el día pasado, y bueno, la oración fue escuchada, y su papá fue sanado. Que Dios lo bendiga, y no se aparten nunca, nunca, nunca del camino santo del Señor, amén. Gloria a Dios, vamos a hacer oración por todas estas almas que han llamado,
de tan lejos, de La Pampa, de Mendoza. Gloria a Dios, qué compromiso precioso para nosotros el orar por ellos. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? El saber que Dios nos oye. Señor, oramos por Silvio Paiva en el nombre de Jesús, que reciba un milagro de tus manos, Señor, y lo saques con poder y lo liberes de esta peste. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre Fernando Sánchez y su esposa Jessica Soledad, que están con COVID en La Pampa. Señor, extiende tu mano preciosa, poderosa, libera estas almas de este mal, Señor. Dale una oportunidad que conozcan la verdad y se regocijen en ella y te sirvan, Señor. En el nombre, dejen el pecado y todo lo malo y se conviertan a ti de todo corazón y te honren. Lo declaro libre y sano para la gloria de Dios a Fernando Sánchez y a Jessica Soledad Vargas. Por Susana Vega, que está enterrada con los hijos en el Mendoza. Padre, extiende tu mano. Y por Luis Peralta, extiende tu mano ahora, entra en esa terapia, Señor. Envía tu ángel para que administre sanidad, para que administre salud a Susana Vargas, en el nombre poderoso de Jesús, y recupere su aparato respiratorio, Señor. Pon tu mano poderosa para que sea sanada. Por Cristina Quiroga, Señor, es diabética, está internada, débil. Fortaleza física y espiritual para esta alma, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendice, Padre, a Camila Monteleone, que dio a luz un bebé de 24 semanas, 6 meses. Que Dios tenga misericordia. Tú eres la fortaleza, tú puedes darle el crecimiento al niño, en el nombre poderoso y la fe a esta madre, para que confíe en Cristo Jesús y reciba el milagro. Gracias a Dios por Carla Freite, por su matrimonio, que sea restaurado por el poder de Dios. Dale conocimiento a Carla de tu palabra, para que sepa cómo cuidar su hogar y su matrimonio, y a su esposo y también a su esposa. Bendice a Nahuel, nuestro hermano Barreto también. Y te damos gracias por la salud de Oscar Alzamora, por haber hecho el milagro en su vida y haber evitado que sea operado el corazón y que esté sano y de alta para la gloria de Dios. Gracias, Padre. Ponemos todas estas almas en tu mano, y las que están llamando y las que están siendo anotadas también, que será el motivo de oración en esta semana para ver tu gloria, Señor. Gracias por hacernos partícipes de estas bendiciones, Dios Padre. Bendecimos a toda la congregación, hermano, hermana. Te saludo con la paz del Señor y te bendigo en el amor de Cristo, y me uno a los pastores que están obedeciendo a Dios y a la palabra de Dios en el amor de Cristo. Amén, amén y amén. Gracias por el hogar, gracias por mi familia, gracias por todo, Señor. Amén. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Ramón. Hasta la próxima, si Dios quiere. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es tu fortaleza. Él te da fuerza para superar estos momentos difíciles, hermana. Dios te bendiga mucho, hermano, en el amor de Cristo. Y anhelo pronto abrir las puertas de esta casa de oración con la gran bendición del Altísimo. Que Dios bendiga al gobierno. Bueno, ellos tienen la esperanza en la vacuna y están entrando muchas vacunas ahora en estos días. Y bueno, hay países que ya se están levantando las restricciones. Ojalá que pase en nuestro país y tengamos la oportunidad de reunirnos de nuevo y alabar a Dios como a Él le agrada. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Te saluda a tu hermano Ramón y los hermanos que colaboran conmigo, con la paz de Cristo. A todos los hermanos del anexo, a Perlita, Villasala, los hermanos del Parque Lave y a todos los que tienen acceso a este video. Dios los bendiga y Dios los ama. Amén.